una vez más a los jueves temáticos aquí de Pablo y sus mundos. Espero que esta noche se encuentre muy bien. Hoy venimos con un tema muy especial, muy chévere. Tengo una invitada muy estimada por mí. Fue una estudiante mía en la Fundación Universitaria de Popayán. Y bueno, desde que comenzamos a conversar sobre este tema que vamos a hablar el día de hoy, que ya me imagino que lo han visto en los anuncios que puse, pues sé que le ha llamado a mucha gente la atención y que es del interés de todos, porque de algún modo, más allá de si cubrimos o no, con la palabra principal que está aquí en discusión o que se va a poner dentro de la charla que vamos a tener esta noche con mi invitada, pues nos interesa porque no solamente tiene que ver con el orden estético, con el orden del gusto, de la apreciación, sino que además también es un ideal, algo que tal vez hablé en otra oportunidad, sobre todo de manera especial cuando hablamos del amor platónico, en el que precisamente el concepto central de hoy, el de la belleza, estaba en el centro, estaba eso. Y vuelve otra vez el tema, pero desde otra perspectiva y desde un planteamiento que la propia invitada hizo para esta noche, cuando hablábamos ella misma dijo, vea, me gustaría hablar, profe, tal cosa, y me dije, hagámosle, chévere el tema que propones, y me dijo ese, y bien, entonces vamos a hablar hoy de la belleza, pero vamos a hacerlo en torno a una pregunta, y es si es en realidad más un asunto de autorreconocimiento o es en realidad narcisismo. Y esta pregunta la planteó muy bien y me la puso como título mi invitada, que ya se las voy a presentar. Eh, y es alguien bien especial con quien he conversado, he tenido bastantes conversaciones desde que estaba en la universidad. Y también hace un tiempo atrás que volví un tiempo aquí a Colombia. En el momento reside en Alemania, bueno, está aquí en Colombia, pero por motivos de estudio está en Alemania y ha comenzado a indagar mucho sobre este tema y me parece que tiene algo interesante que decirnos. Así que espero que esta noche les guste a todos, que también hayan preguntas. Ustedes saben que es muy importante eso para mí. Las preguntas yo creo que es algo de lo más vital y fuera de eso que nos da los elementos pues como para saber si vamos a continuar explorando tal vez dentro del mismo ámbito del programa o vamos hacia otro también para pensar en cosas más allá de lo que muchas veces nosotros nos hemos planteado. Bueno, mi invitada es Fabi Paola Doria Arbeláez. Ella es psicóloga egresada de la Fundación Universitaria y diplomada por la ESAP en Derechos Humanos y también en manejo clínico a las adicciones químicas y no químicas además, porque no solamente adicciones químicas, sino las no químicas. Y postulante del Personal Manager de la Universidad de Hamburgo, que como les digo, está residiendo ahorita en Alemania. Me llamó mucho la atención y yo creo que ahorita me corregirá Paola, y es que muchos psicólogos comenzaron a seguirme. Veo que tiene muchos amigos que inmediatamente apenas supieron que iba a estar en el en vivo, eh, iba a llegar a conversar, que iba a charlar y comenzaron a seguir mi cuenta. Entonces también una gran bienvenida a todas las personas nuevas que están aquí en Pablo Sus Mundos. Espero que este y otros temas que continúen y que este y otros temas en los que voy a estar conversando todos los jueves, pues estén muy atentos a ellos y bueno, bienvenidos. Y también un saludo a todas las personas que han llegado aquí, precisamente a Minerva, que es una de las cuentas nuevas que llegó. Y Alejandra, hola Alejandra, ¿cómo estás? Eh, También acabas de llegar, bueno, a Jorge, a Noraima, a Astrid, a Carlos, a Sandra Jimena, a Andrés, a Robinson y a todos los que se vayan sumando a esta noche. Un gran saludo desde acá. Bueno, voy a darle paso para que siga mi invitada de hoy. Eh, Vamos a buscarla aquí y vamos a darle paso para... Vamos a darle paso y... Hola, Paola, ¿cómo estás? Un Hola, saludo. profesor Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo va todo? Muy bien, muy bien. ¿Cómo van las cosas? Bien, excelente, muy contenta de estar aquí en tu programa. Qué bueno, Paola. Mira, y además por una cosa que yo quiero recordarles y de paso a los que me están escuchando,
y por eso me gustó mucho cuando me proponen a mí las ideas y Pablo dijo, "Ahora, yo quiero hablar y yo quiero tratar eso", y dije, fabuloso, me parece mucho mejor. Sobre todo porque esto que estás haciendo me parece que es un antecedente, algo que quiero hacer y hacia lo que quiero evolucionar el programa, por lo que alguna vez lo conversamos, Paula, y es el afán mío porque muchos de los trabajos no se queden solo en los anaqueles, en la presentación por allá escondida en alguna universidad, sino que muchas de estas cosas se vayan dando. Quiero evolucionar este trabajo hacia un proyecto que le llamo la tesis, precisamente, e invito a quienes quieran presentar sus propuestas de tesis, ya sea de pregrado, maestría o doctorado, para que las conversemos, para que tengamos esta oportunidad, porque hay veces lo académico está muy bien en la universidad, pero está mucho mejor por fuera, para que la gente la conozca, para que la gente sepa que hay. Y eso me parece súper chévere. Me imagino que esto es parte de lo que estás trabajando también allá en la maestría, ¿no? ¿O me equivoco? No, no, no. Creo que lo hemos hablado. Este trabajo que vamos a exponer y vamos a visibilizar el día de hoy hace parte de mi proyecto de grado, de mi pregrado, de mi proceso investigativo. Ujú. Entonces, también hicimos, digamos, una correlación de estas investigaciones en México. Entonces, digamos que es una gran oportunidad para charlar y conversar sobre este tema. Claro, y es genial porque nos interesa de algún modo, ¿no? Yo digo, más allá de si nosotros cumplimos o no los cánones de aquello, de este tema tan grande, porque de hecho, y ahorita no me olvides, tenemos que hablar de un punto que se me olvidó ponerlo en nuestra guía de preguntas y de lo que estamos tratando, ¿no? Porque ¿Ok? hay que hablar también de su contraparte, ¿no? Estaba pensando, dije, no, pero vamos a hablar de ciertos términos, pero hay uno que no hemos tocado, pero vamos a tocar, yo creo que en algún momento. Sí. Bueno, cuéntame, ¿dónde nace esta idea en realidad, Paola, y cuándo y cómo comienzas a explorarla bueno, además para que te guste? A mí me gusta siempre preguntarle al invitado, bueno, ¿de dónde parte el gusto por el tema Bueno, que se va a tratar? básicamente es importante mencionar que yo siempre desde la universidad he sido psicoanalista. Me encanta el psicoanálisis, creo que lo sabes porque siempre teníamos unas Sí, charlas sí, sobre eso. Y bueno, me encanta el psicoanálisis y partió de la idea de que dentro del psicoanálisis existen diferentes conceptos que marcan la belleza, que marcan ese deseo pues por mejorar corporalmente, estéticamente. Entonces, de ahí parte, mi tesis está muy enfocada a lo que tiene que ver en Colombia como tal, el fenómeno del narcotráfico y cómo este ha influido en la construcción de un esquema de belleza, pero digamos que también tenemos grandes bases psicoanalistas para poder explicar la belleza en los seres humanos. Entonces, me pareció un tema bastante importante, bastante interesante, entonces me ligué por ese lado. mira, Paula, que a mí, yo siempre he dicho que tengo una relación de amor-odio con el psicoanálisis, porque hay cosas que no me gustan, pero yo siempre digo, Freud fue increíblemente intuitivo, y aunque me peleé con Lacan, uno dice, pues sí, o sea, en últimas tiene razón en muchas cosas que afirma, pero el punto es que más allá de si es de razón o no, si es científico o no es científico, me parece que las intuiciones que los autores del psicoanálisis generan son muy llamativas. O sea, y yo creo que la belleza es un punto álgido en el que, y sobre todo en la actualidad, y ese es un tema que vamos a tocar, yo creo que es el final, donde para no, yo digo, y esa es mi posición, tú me corregirás en el momento, para no herir susceptibilidades, entonces expandimos la belleza hacia todo y pues pienso que no necesariamente es así, me imagino. Sí, exactamente. Bueno, digamos que los conceptos de belleza son muy amplios, o sea, ya lo vamos a abordar durante el proceso de la presentación, pero es un concepto muy amplio que abarca muchas cosas. Sí, 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 efectivamente, abarca muchísimas de esas cosas. Y bueno, también me imagino que se ha redefinido, se ha presentado de diferentes maneras, también se ha ido desarrollando, ¿no? Entonces, pues asimismo, pues va transmutando esa idea. Bueno, y eso es donde yo quiero que partamos un poco, porque yo creo que para que en todas las personas y todos sus invitados y amigos que, como te digo, que han seguido, veo que muchos psicólogos, amigos tuyos, porque estoy seguro que es por ti, porque tú lo anunciaste también en tu cuenta, nos están acompañando. Pero entonces, para que nos pongamos de acuerdo entre tú y yo y entre los escuchas que nos están acompañando esta noche, pues definamos, ¿no?
definamos algunas cosas donde creo que podemos entrar nosotros a trabajar. O sea, un poco entender desde dónde lo estás trabajando, autores, libros, pero sobre todo los tres grandes términos, ¿no? ¿Qué es, vamos a entender por belleza? Para ponernos de acuerdo, qué vamos a entender por autorreconocimiento y narcisismo, porque van a ser los dos términos que vamos a poner a debatir, ¿no? Así es. Bueno, la belleza es un concepto de difícil definición, ¿no? Porque esto es un concepto muy exclusivo de la subjetividad humana, donde de alguna u otra manera la ciencia y la filosofía se han puesto como un poco de acuerdo y se ha estipulado que en gran medida la belleza constituye una construcción cultural. Kant, por ejemplo, es uno de los filósofos y él se ha dedicado mucho también al estudio como tal de la estética y la estética como una rama de la filosofía que permite entender un poco la belleza y esta entenderla como una fuente de placer para todos los sentidos del ser humano que nace y se desarrolla de alguna u otra manera en esa subjetividad de cada persona que la experimenta. Ese es como el Ujú. primer concepto que podemos abarcar sobre belleza, a pesar de que es una definición muy subjetiva, ¿no? De acuerdo a cada persona, a cada cultura, pero sí constituye en gran medida una construcción cultural. Mm, Sí. Ah, me gusta que emplees más la palabra, el concepto más de, sobre todo de construcción cultural que social. La construcción cultural es mucho más amplia y sí, abarca más procesos, ¿no? Muchas veces la gente repite y repite la idea de construcción social sin saber lo que es y es muy limitada frente a la construcción cultural que es muchísimo más amplia y abarca pues grandes procesos, incluso de la estructura psíquica humana, ¿no? sí, por supuesto. Eh, digamos que lo referido anteriormente también se marca mucho en el cumplimiento de un deseo y ya nos centramos a lo que tiene que ver con el deseo y ahí digamos que voy a retomar mucho a Hegel en su libro El amo y el esclavo porque de alguna u otra manera él habla y tiene en cuenta el ideal de belleza como un mejoramiento del yo. Sí, un mejoramiento del yo mencionando que el yo humano es un yo de deseo, es un yo deseante que siempre tiene, digamos, se constituye como un espacio vacío. Sí, Este, este deseo es un espacio vacío en el que la cultura introyecta el contenido necesario. En este caso, pues hablamos de la implantación de un esquema de belleza y así el sujeto de alguna u otra manera, como lo dice Hegel, hace de su yo algo destruido o transformado, porque de alguna u otra manera este contenido que introyecta la cultura pues no hace parte de esos deseos reales que tienen los seres humanos. De manera general, entonces el yo es un vacío que de alguna u otra manera no recibe un contenido positivo real, sino que constituye una ilusión, ¿sí? Una necesidad de satisfacer un deseo diferente al yo real deseado, es decir, a ese deseo real que tienen los seres humanos, sino que este es sí. dado por la cultura. Bueno, me recuerda eso que mencionas de Hegel mucho en el texto de Freud. Ya se me olvida si, no, es en el malestar de la cultura, ya estaba confundiéndolo con el porvenir de la ilusión, es en el malestar de la cultura, donde precisamente se toca un poco esa idea de saber cómo uno, bueno, si se introyecta el deseo o si se expresa y cómo se pueden generar muchas conductas que pueden ser de autoagresión o también de agresión al otro, ¿no? Esto que me dices me recuerda mucho y que es un tema, bueno, yo he tratado aquí del amor en términos químicos, del amor en términos ideales, pero no he tratado, que sería un tema interesantísimo, tratar sobre la sexualidad. Me llama mucho la atención porque eso que estás mencionando está muy atado a nuestra forma en que nos relacionamos sociosexualmente, yo le digo así a esa gran forma de relacionarnos con los demás, y porque me suena mucho eso que dices y me llama mucho la atención, especialmente ahora que ese concepto de deseo en la práctica
y también de belleza, por supuesto, en la práctica, uno lo ve con la gran pluralidad de comportamientos sexuales que han, digamos, no digamos que reaparecido, pero que se han afirmado socialmente y que son más presentes en la actualidad y que para muchos tal vez estéticamente, yo creo que esa es la molestia con algunos de estos comportamientos, tiene que ver con el orden de lo estético y lo bello, o sea, no nos gusta, no nos parece bello y no nos parece agradable y por eso pues hay quienes sí, les parece agradable, les parece bello y por lo tanto lo aceptan, ¿no? Así es. Digamos que como de acuerdo a lo que dices, como el ser humano se construye mediante la búsqueda de cumplimiento de esos deseos, y como sabemos que el ser humano no vive aislado, sino que está inmerso en una sociedad, Claro. eh, entonces Hegel considera que el ser humano de alguna u otra manera no se constituye sino en función de un deseo que va dirigido a otro deseo. Es decir, este deseo no va aislado solamente, sino que va relacionado directamente a un deseo de reconocimiento. Entonces, ese ideal de belleza cultural y la transformación que se genera para alcanzar ese ideal de belleza, pues se compromete dentro de un deseo de reconocimiento que de alguna u otra manera le genera a la persona un espacio social y un lugar culturalmente. Sí, es cierto, y digamos que ese espacio cultural, digamos, a la belleza pues se le ha abierto muchísimos espacios y cada vez vemos más cómo influye, ¿no? No en vano, si uno ve en el mundo, digamos, en el caso del mundo femenino, pues las grandes modelos tienden a ser bellas, incluso en el mundo masculino, los grandes futbolistas o deportistas no solamente son grandes deportistas, o sea, también incide mucho que prácticamente sean hombres que pueden parecer perfectos modelos de pasarela, pues, o sea, son hombres muy bellos, son hombres con una estética pues, físicamente, y las mujeres también, entonces, pero hay un peso decisivo en eso, o sea, la belleza influye muchísimo en ese ámbito cultural para desarrollar eso, ¿no? Claro, y además porque muchas veces también el éxito, y es algo que tú estás mencionando en este momento, también el éxito lo relacionamos muchas veces con lo estético. Y lo puedes encontrar en diferentes entornos laborales, donde las personas que son más exitosas tienden a tener unas características físicas y de vestuario, que lo vamos a hablar más adelante, que eso lleva también a un reconocimiento porque digamos que eso estético va ligado también puede ir ligado en el imaginario colectivo a esas características o cualidades profesionales o capacidades profesionales que pueden ir ligadas también a ese concepto estético. Sí, sí, sí. Bueno, ahí vamos ya con la belleza. Ya tenemos en cuenta la idea del concepto de belleza. Supongo que volveremos a tocar otro poquito algunos matices, pero tenemos. Hola, ¿qué vamos a entender por el autorreconocimiento que también está dentro del título? O sea, ¿cómo lo vamos a entender? ¿Y por qué va a ser una de esas duplas con las que vamos a cuestionar a la belleza? ¿Es autorreconocimiento o es narcisismo? Vamos con autorreconocimiento entonces. Paula, antes de eso, un saludo a Camila que acaba de llegar, les estoy enviando la manito, no sale, no es culpa mía, hay veces pasa esto aquí en el Instagram, a Ani Restrepo también y a John Clark que acaba de llegar también, y un saludo a Isaac y a Selene que mira, Instagram sí me dejó enviarte la manito, Isa, un saludo entonces y gracias por estar aquí. Bueno, Bueno, entonces vamos con autorreconocimiento. Bueno, cuando hablamos nosotros de autorreconocimiento, va muy ligado con el tema del narcisismo. Cuando tú me haces la pregunta de narcisismo y autorreconocimiento, entonces nosotros nos damos cuenta que los seres humanos tienen equivalentes fálicos, así lo menciona Lacan, y estos equivalentes fálicos hacen referencia a todas esas cosas y esos aspectos que queremos poseer de alguna manera. Puede ser reconocimientos, cosas materiales, dinero, todo esto hace parte de unos equivalentes fálicos y de alguna u otra manera que generan un reconocimiento y un autorreconocimiento en las personas. Me gustaría abordar un poco lo que tiene que ver con el narcisismo para que de ahí podamos entender cómo la Listo. persona de alguna u otra manera se autorreconoce. Claro, y dónde está también la diferencia, ¿no? Marcar la diferencia entre reconocimiento y narcisismo. La belleza, digamos, desde una concepción psicoanalítica, se conoce fundamentada desde el fenómeno del narcisismo, ¿sí? Y este es característico por el excesivo amor propio,
¿sí? El excesivo amor propio y el autoerotismo. Digamos que se da un cuidado excesivo de sí mismo, pero Freud, que es el que plantea de alguna u otra manera este concepto de narcisismo, considera que el narcisismo está intermedio entre lo que es el autoerotismo y el amor de objeto. Es como, esto pasa inicialmente, él plantea dos tipos de narcisismo, que es el narcisismo primario y el narcisismo secundario. El narcisismo primario es aquel que se da de manera más instintiva, que es que se da cuando la persona, cuando está niño, ¿sí? Donde la persona tiene, el niño tiene un excesivo cuidado de sí mismo y también un autoerotismo, pero después esto se convierte en un narcisismo secundario, que es el que se da ya cuando la persona llega a la adolescencia, a la adultez, y en este momento se da como un replegamiento, ¿sí? De este autoerotismo y se genera, a pesar de que el narcisismo secundario se da sobre las bases del primario, pues esto ya Sí. empieza a implicar a la cultura, empieza a implicar al otro, y ya, y se constituye también como un excesivo amor por sí mismo, pero más enmarcado en el otro, ¿sí? En la otra persona y en el reconocimiento de la otra persona. Digamos que esto podría significar que el cuerpo da, el individuo da un trato a su cuerpo parecido al que daría a un objeto sexual, de alguna u otra manera. Entonces es como que construye en su mismo cuerpo un medio o un objeto para poder alcanzar el placer, ¿sí? Podríamos Características. decir, Paola, podríamos decir en términos así, es que se autocosifica de algún modo. Sí, se autocosifica y de alguna u otra manera se crea a sí mismo un objeto sexual, porque ya lo vamos Ujú. a ver adelante. ¿A qué nos lleva este punto del ideal de belleza? ¿No? También nos lleva a que vamos a ser un objeto causante de deseo. Entonces, de alguna u otra manera, este potencial se da para el alcance del placer. Para esto la persona pues mira su cuerpo con complacencia sexual, lo acaricia, lo mima y por estos manejos de alguna u otra manera pues alcanza la satisfacción plena. Es lo que nos plantea, se nos plantea de acuerdo a la relación teórica del narcisismo como tal. Y hablando, digamos, en todo lo que tiene que ver con el ideal del yo, porque aquí ya hablamos de lo que es el autorreconocimiento. Entonces, Sí, vamos a hablar del autorreconocimiento ligado al ideal del yo, porque el ideal del yo no se puede de alguna u otra manera separar del narcisismo, porque es un heredero que se da con el narcisismo es un canal para llegar a ese ideal del yo, pero ese ideal del yo está muy formado a partir de esas influencias culturales. sí. Me recuerdas una cosa con todo esto que has dicho y es algo que me, casi que me, por decirlo de algún modo, me confirma y es una intuición que tengo de orden cultural y también crítica. Yo soy muy incisivo en esa parte y tal vez esto no suene muy popular ahora, tal vez ahorita que suba esto a YouTube me corten completamente el video. Y, y es que yo soy muy crítico con eso que llaman ahora la autopercepción y considero para mí que es simplemente el disfraz posmoderno del ego. O sea, simplemente es esos cuentos que los seres humanos nos echamos para poder simplemente seguir expresando. Y no está mal en sí, o sea, hay que tener una autopercepción sin duda, pero me parece que es una exageración de nuestro sentido de la propiocepción y la nociocepción que lo desarrollamos y lo exacerbamos. Y me llama la atención porque el narcisismo es eso, lo que tú estás diciendo, es el puente para expresar ese deseo. Y pues en realidad vivimos en una cultura onanista. O sea, YouTube, cancélame esto, una cultura pajera. Eso es lo que es eso, un poco. Sí, Me hace pensar en eso. y de hecho el narcisismo, o sea, cuando nosotros hablamos de una complacencia en sí mismos, también estamos hablando, Freud lo decía
en su teoría psicosexual de que la masturbación es la mayor muestra de narcisismo, ¿sí? Claro. Porque necesitamos la complacencia en sí mismos y es un amor excesivo por el cuerpo, de alguna u otra manera. Digamos que cuando nosotros estamos hablando de este ideal del yo, que está muy ligado al autorreconocimiento, estas exigencias culturales que constituyen los ideales relacionados con la belleza, con lo estético, y que se logran comprender a partir del concepto de ideal del yo, esto se puede entender que está en una instancia de la personalidad, justamente como lo decía, que converge entre el narcisismo, que sería la idealización del yo, y la identificación con los padres, que ese es otro tema también que entra a jugar aquí, porque claro, ¿quiénes son nuestros primeros canales Sí. de comunicación cultural? Pues nuestros padres son los primeros que introyectan esos deseos culturales en nosotros. Entonces, se crean toda esta identificación con los padres y a partir de eso pues se dan todos esos sustitutos e ideales colectivos, formando el ideal del yo como un modelo al que el sujeto intenta ajustarse, intenta adecuarse. Sí, eso que también me recuerda mucho, siempre suelo ver las series muy tarde, o sea, para mí cuando llega una serie la termino viendo como a los 2 años y ya ahí comienzo yo a hablar de ella. Y una amiga me recomendó la serie de Euforia, no sé, me imagino que la han visto, y me llama la atención porque pues toman la adolescencia y toman eso, y en realidad la serie es una gran discusión del yo, no sé al quien la haya visto, y es una gran discusión sobre los yo que se están formando y el papel que juega la escuela, pero sobre todo los padres en la forma en que el joven reacciona hacia lo social, atravesando, por supuesto, por la sexualidad. Me llamó mucho la atención de eso y sobre todo porque me gustó mucho porque en últimas, cada personaje, esa es mi tesis de lo que he visto de la serie, en realidad es una forma de presentar el gran espectro sexual que los seres humanos tenemos, ¿no? Pero en últimas, detrás de eso hay un poder muy fuerte de la autocomplacencia. En últimas, todos quieren complacerse a sí mismos. Eh, Exacto. eh, y eso me parece, bueno, ahora, yo quiero, basándome un poco en lo que comento de la serie, quiero preguntar esto, y es, si la belleza la vamos mm, esta pregunta está ligada a la anterior, si la belleza eh, a, a tener como autorreconocimiento, ¿qué implica eso? Pero si la vamos a tener como narcisismo, ¿hacia dónde nos lleva? O sea, en realidad marcaría una gran diferencia entre autorreconocerse y hacer un proceso narcisista. Bueno, lo que pasa es que, como lo decía, el autorreconocimiento va muy ligado al ideal del yo, ¿sí? Porque yo me Sí, reconozco, o sea, yo no me puedo reconocer a sí mismo sin reconocer el deseo del otro, ¿sí? De alguna u otra manera, ese sí. reconocimiento se da a partir del deseo del otro. En el narcisismo no existe un otro, en el narcisismo existe una complacencia en sí mismo. Sin embargo, digamos que cuando hablamos de un ideal de belleza, porque cuando hablamos de la belleza, pues estamos hablando de un concepto cultural, pues estamos hablando de que hay dos aspectos muy ligados directamente y casi que inseparables, que sería el narcisismo y el ideal del yo, que nos lleva en últimas a un autorreconocimiento. Ujú. Pero entonces mira lo que me estás diciendo interesante allí porque definitivamente sí habría una diferencia clave y es que el autorreconocimiento por lo menos nos lleva a una interacción, o sea, te reconoces y en virtud de eso actúas frente al otro, mientras que en el narcisismo no. Yo pienso, no sé, y es seguramente muy atrevido, pero creo a tener razón. Y yo encuentro en muchos personajes, especialmente aquellos que tienen cierto poder adquisitivo muy grande, que han hecho muchas cosas, hay mucho narcisismo en ellos. Yo veo un personaje como Elon Musk, que generalmente las personas tienden a muchos, ¿no? A idolatrar o a seguir, pero yo veo un gran narcisismo detrás de eso, ¿no? Ahorita que está en la guerra y esa forma de retar a Putin, es decir, que tiene que pelear conmigo para pelear por Ucrania. Y yo decía, este tipo tiene que tener un ego inmenso para hacerse notar en un momento tan duro para mucha gente y es una forma de simplemente de poner su yo en el ambiente mundial, ¿no?
Claro, y además que, o sea, hay muchas personas, y también lo menciona Hegel en su libro del amo y el esclavo, y es que muchas personas tienen una fuerza, perdón, una fuerza muy grande dentro de su poder narcisista, como otros tienen una fuerza muy grande dentro de su poder de complacencia a otros. Entonces, Ujú. sí están más para estar a la sombra y otros que construyen un narcisismo demasiado fuerte que los lleva a que estén de alguna u otra manera sintiéndose soberanos. Pero mira que ahí mismo en el discurso nos damos cuenta que también está muy ligado a un deseo de reconocimiento, porque, Ujú. porque creo que esto no se haría a puerta cerrada, en secreto y siendo la sombra, sino que tengo que ser el objeto de polémica, el objeto de reconocimiento, de visibilidad. Entonces ahí también entra un punto de ese deseo de reconocimiento a partir de la otra persona. Claro. Bueno, hay una cosa con la idea de belleza y es que está muy atada a la imagen de la juventud, ¿no? No quiero decir que no se reconozca una belleza en la mayoría, pero yo personalmente considero que nosotros tenemos una sociedad, una cultura que ha exacerbado el culto a la juventud, ¿ya? Entre otras cosas que nosotros como especie, pues la juventud es relativamente corta para la cantidad de tiempos que nos la pasamos siendo viejos, pero precisamente por eso nos encanta la juventud, ¿no? Y está muy atado, pero voy a relacionar esto con esta pregunta que me parece que es lo que es importante y nos va a apuntar a lo que estamos haciendo ahora culturalmente. Y es que si bien es cierto que la belleza ha sido reiterativa a lo largo de la historia humana, y que va entre lo ideal y lo que es posible, entre lo que yo me imagino y lo que puedo alcanzar, eh, me parece que esto se ve claramente en el arte. Digamos que en últimas la belleza no es como buscar y en uno mismo, en el reconocimiento o ya sea en el narcisismo, buscar hacer de uno una obra de arte, o sea, porque uno tiene, te lo digo, pongámoslo en planos más llanos, uno nace y yo soy de los que pienso que hay una dotación claramente biológica y genética que le permite a uno hacer bonito o no es bonito. Yo pienso así. Hablemos de bonito o no bonito para diferenciarlo aquí de belleza. Pero resulta, o sea, hay unos más feos que otros y hay otros más bonitos que otros y uno está siempre en la mitad. Entonces, el caso es que pienso que igual la belleza no se construye solamente por lo físico, desde luego, sino que vamos incluyendo muchos elementos que nos permiten ser bellos. Y no es como hacernos una obra de arte de nosotros mismos. En gran medida sí, enmarcando, digamos, el proceso evolutivo, que es la pregunta que tú me haces, se puede inferir que el cuerpo de alguna u otra manera estéticamente ha cambiado. Sí, estéticamente ha cambiado y acompañado de ello, pues también se ha transformado la perspectiva de belleza. Lo cual no solamente va ligado a la atracción interpersonal, que es el tema del que hablábamos anteriormente, sino que también está relacionado con procesos culturales y también con esa formación de sí mismos de perfección, que es al punto, digamos, al que se quiere llegar con el arte. Sí, el arte, de alguna u otra manera, a mí me encanta el arte y yo siempre he encontrado esto como una forma de expresión de muchas cosas, de expresión de necesidades, de expresión de emociones y de diferentes fantasmas también que convergen en nosotros y en nuestra mente. Pero de alguna u otra manera, a través del tiempo, digamos que la persona ha incurrido en diferentes hábitos, en diferentes estilos de vida y en decisiones prácticas también que han llevado a las personas pues a que cada vez vaya puliendo más su esquema de belleza y al mismo tiempo pues este esquema de belleza se vaya transformando a nivel cultural. Por eso, digamos que no, en nuestro proceso evolutivo, pues hemos visto diferentes esquemas de belleza, vemos diferentes momentos para la belleza. Antes, en muchos años atrás, las mujeres con sobrepeso, por ejemplo, eran cánones de belleza porque mostraban que era una mujer saludable, que era una mujer con la que se podía procrear y bueno, muchas otras cosas
que a medida del tiempo lo que nos muestran es que la cultura ha ido cambiando sus necesidades. Entonces ya ahorita no tenemos necesidades de procreación, necesidades de una persona saludable, sino que tenemos unas necesidades mucho más de mostrar, mucho más de tener como ese objeto de lujo, de presentación ante la sociedad. Eso me recuerda ahorita y poniéndolo en planos más cotidianos y llanos, me recuerdas una cosa, Paola, cuando comencé a hacer los en vivos, porque todos los que estuvieron de aquí desde el principio saben que lo hice por aburrido mientras estaba en la pandemia, porque nos tomó como a todos en la pandemia. Y yo decía, ¿y yo qué puedo hacer si yo ni bailo bien, ni soy bonito como para ponerme a bailar aquí delante de las pantallas? Entonces, ¿a qué voy con este cuento? Porque es que en Instagram yo me quedo aterrado, es la explosión y la constante exuberancia y la presentación de la belleza, especialmente de las mujeres, pues, porque sobre todo se centra en lo femenino esto, pero es exagerado. O sea, al punto de que muchas veces le sugieren cuentas de gente que uno ni busca, pero simplemente por el hecho de ser bellas y de pronto basándose el algoritmo en algunos cánones de belleza que uno alguna vez ha buscado, pues le sugieren, ¿no? Entonces, pero es obsesivo, me parece que es una cosa ya exagerada que uno dice, pero ni siquiera lo pedí, o sea, no me Claro, interesa, pero ahí está mucho eso, o sea, porque la belleza capta y captura además, por supuesto. atrapa. La belleza vende muchísimo y ahorita, por ejemplo, en todo lo que tiene que ver con el consumismo, la belleza se convierte en un eslabón comercial grandísimo para vender así sea un café. Sí, sí, es el gancho perfecto, pues, como para eso. Un saludo a Didier Javier, que acaba de llegar por acá, a JRC también 75, a Paola, y por aquí nos comentaba Carlos Humberto, dice el suicidio en sí mismo. No sé exactamente a qué se referirá, pero estaríamos hablando, pues, de ese amor excesivo, ¿no? Es el suicidio, pues, como que es un tema que en estos días estaba tocando, pero que también puede ir muy a la par de todo esto, ¿no? Sí, A la par sobre todo me imagino que el narcisismo. Recordemos para los que no saben la historia de Narciso, es la historia de este hombre que simplemente se miraba en un lago, en una laguna, eh, porque se quedó viéndose solamente su belleza y termina ahogándose en sí mismo, ¿no? Y eso hay veces pasa, ¿no? Se entierra mucho la persona que se queda solo en el ámbito narcisista, se encierra, ¿no? Mucho, sí, además que, bueno, se ahoga. yo ligo mucho a el narcisismo y saliéndome un poco del psicoanálisis, a una sociopatía, sí, a una sociopatía cuando las personas empiezan a presentar, por ejemplo, que han sido personas que tienen muy pocos límites en su vida, ¿sí? Límites sociales, entonces cada vez esta barrera se va creciendo más y se va corriendo más y la persona puede prácticamente hacer lo que quiera y lo lleva pues a cometer de alguna u otra manera delitos o situaciones bastante graves en fin de cumplir sus deseos narcisistas de que todo lo puede, porque como su barrera y su límite está cada vez más lejos, lo pongo digamos, en consideración más que todo a las grandes élites que nosotros sabemos que, por ejemplo, acá en Colombia se maneja mucho el tema de las maquinarias y pues sabemos que son personas que en su universidad si cometían algo, pues lo podían salir con influencias, lo podían tapar y así cada vez fueron corriendo más sus límites y pues eso en últimas los lleva también a tener una conducta, a tener un comportamiento narcisista llevando a conductas pues que afectan directamente a la sociedad. Sí, Paola, y eso me recuerda una cosa, y no sé si hay estudios sobre eso, tú conoces bien si efectivamente existen, o bueno, no sé si como tal los haya, pero me hiciste pensar en esa correlación. Al ver comportamientos sociópatas o psicópatas, hay una correlación con ideales narcisistas, en este tipo de personajes. O sea, Por su- efectivamente uno puede hacer perfectamente la correlación. sí, por supuesto. Digamos que el narcisismo está directamente relacionado
Porque es que, ¿qué pasa con el narcisismo? Y lo vamos a entender desde el psicoanálisis. Cuando una persona tiene una psicopatía, cuando una persona tiene una neurosis, ¿sí? Una neurosis que es, todos somos neuróticos, de acuerdo al psicoanálisis, porque Sí. todos tenemos deseos que reprimimos y los liberamos de a poquitos, pero de alguna u otra manera, cuando hablamos de un neurótico patológico, por ejemplo, una persona sádica, una persona por ejemplo, un pedófilo, bueno, todo ese tipo de cosas, pues también estamos hablando de que es una persona narcisista porque pone por encima su deseo que esas exigencias culturales de está mal, de le estoy haciendo daño a otros. Entonces, por encima se encuentra su deseo y lo tiene que liberar. Y eso hace que tenga un esquema psíquico narcisista. Bueno, eso, voy a otra pregunta que aparentemente es distinta, pero me va a ir hacia allá. No sé también si lo has visto allí, y no sé si en la escuela donde estás ahora, en la Universidad de Hamburgo, porque sé que hay algunas academias en Alemania que sí quieren retomar y hacer un estudio desde las hipótesis del psicoanálisis ya en términos científicos. Se ha encontrado, o sea, no sé si sea el caso de tu escuela, pero además de las afirmaciones, hay evidencia clara de que esto se presenta y que se puede ver en personajes o cosas y puedes evidenciarlo, porque lo que me dices como postulado está clarísimo. O sea, efectivamente, quien hace todo este tipo de actos delictivos, pues tiende a extender la barrera y no hay quien se la ponga y se la pasan por encima. Y de eso lastimosamente estamos llenos y lo peor no es el hecho de que ellos existan, sino que socialmente no estamos haciendo nada y me parece que precisamente este tipo de trabajos son importantes para que se dé cuenta la importancia que es comenzar a trabajar sobre ello. ¿Existe el trabajo académico al respecto? O sea, que se haya desarrollado, si conoce, no sé si conozca. Creo que en gran medida existe el trabajo académico relacionado con este tipo de patologías. De alguna u otra manera, desde el psicoanálisis se plantea unos mecanismos de sanación, por así decirlo. ¿Qué es lo que pasa? La persona de todas maneras tiene que liberar su deseo, o sea, dentro del Sí, dentro del concepto psicoanalista, pues el psicópata, el violador, pues tiene que liberar su deseo porque si no va a generar un malestar en sí mismo, pues que el última lo va a llevar a la autodestrucción. Pero, ¿cuál es la idea? La idea es que este deseo sea liberado de manera asertiva, de manera sana. Hay un concepto en psicoanálisis que se maneja mucho y es el tema de la sublimación. La sí, sublimación es cambiar el objeto de descargue. Entonces, es decir, que la persona pueda liberar su deseo, pero mediante una desviación del objeto en el que descarga su deseo, es decir, pueda emitir otro tipo de conductas, hobbies, como el arte, algo que le permita de alguna u otra manera de sacar su deseo en todo el sentido psíquico y pues no logre o no genere represión, porque eso en últimas pues es como una bomba de tiempo que en algún momento va a estallar. claro, y lo tenés detrás de todo eso es que esa bomba de tiempo, bueno, o las bombas de tiempo que hay en cada individuo, la sociedad lo que ha hecho es castigarlo, simplemente señalarlo y no entender realmente los procesos, sin necesidad de decir que haya que justificar o valorar en absoluto, pero sí por lo menos entender que hay unos procesos muy fuertes que ocurren en estas personas. Ahora, me llama la atención, mira cómo es de sutil y de este tema, que estamos pasando de la belleza a, pasando obviamente por el narcisismo y llegando al suicidio, a la autodestrucción, a todos estos procesos psicópatas. Y es que en últimas, yo creo que en algún punto está como muy ligado. Yo veía, y eso hay películas de eso, de personajes que son mujeres, hombres, que son extremadamente bellos, pero son extremadamente malos. La Sí, belleza, hay veces, al ser tan ideal, no es como extraña el mundo a veces. Yo he sí, visto mujeres tan bonitas que, yo digo, para un extraterrestre, para mí. mira que Sí, ahorita me hiciste un concepto que utiliza Freud en sus obras y que se llama lo ominoso. sí. Y es un concepto poco Y empleado, ahorita que lo mencionas, no es muy luminoso, sí, y lo ¿cierto?
lo ominoso justamente dentro de la obra psicoanalítica es todo aquello que es espantoso, horrible, innombrable, mejor dicho. Y muchas veces la belleza se llega a constituir como un aspecto ominoso, porque es tan Interesante, sí. visual a nuestros ojos que tanta construcción de belleza también se vuelve un concepto ominoso. Por aquí alguien Sí, hizo un sí, comentario. nos comenta. Y dice, buenas noches, más allá de la neurosis, esta comprensión da entrada más bien a tomarse a partir de la perversión, en la que su mecanismo de defensa por excelencia es la renegación. Claro, ahí está hablando, bueno, la perversión, es que ese es un término también bien concreto allí. Por ejemplo, y volviendo a un punto, me llama mucho atención la sexualidad. No he visto grandes estudios al respecto, especialmente en estudios sobre pornografía, toda la cantidad y el espectro que existe y hasta dónde cada vez, por ejemplo, lo perverso entra allí. Es bien importante porque digamos que de acuerdo a los ideales o a los imaginarios que tienen las personas sobre la sexualidad, que está amarrada al deseo, que está amarrado a la belleza, hay gente que ciertas cosas le parecerán espantosas porque estéticamente no le gustan y inmediatamente lo juzgan de perverso, ¿no? Lo perverso está ahí como en esa mitad también dentro de este camino, ¿no? Sí, claro, y además que hay algo muy importante y es que siempre, tanto en la belleza como en el deseo sexual, como en muchas cosas, este límite se va corriendo, ¿no? Siempre que vamos accediendo a mayores posibilidades, a mayores formas de arreglarnos, de hábitos de belleza, de rutinas, pues siempre vamos a ir accediendo y vamos a ir corriendo, digamos, ese límite entre más acceso tengamos a esto. Ujú. Habría que preguntarle quien hizo el comentario, el concepto dice la excelencia es la renegación. Me encantaría ver qué nos dice sobre Sobre esta la... idea. Me llama la atención. Si Sí, nos puedes ayudar el aporte sería genial. Bueno, Paula, y dime una cosa, bueno, vuelvo a un tema que no quiero esquivarlo porque ya lo toqué, pero quiero volverlo a tocar, porque nos va a llevar sobre todo a esa última pregunta que tú tienes, que yo sé que es parte y centro, porque bien lo decías al principio, trabajaste específicamente aquí en Colombia con todo esto que tiene que ver con el narcotráfico y esa estética que ellos promulgan y que promueven de qué es lo que debería ser una mujer, ¿no? Entre otras cosas, especialmente una mujer, también que debería ser un hombre, ¿no? Pero hablando de belleza, ¿qué es lo que se supone que una mujer debe ser y tener, ¿no? Los atributos que debe tener. Pero vuelvo a este punto, y es que en este discurso moderno ahora, o entre comillas, posmodernos para muchos, esto de la autopercepción, ese elemento egoico ahí de querer pretender que hay sus propios cánones de belleza, a mí personalmente me parece que no hay detrás de eso un disfraz para evitar cierto esfuerzo y hacer que nuestras pasiones y nuestras debilidades y gustos se presenten o sea, es como si las exhibiéramos con gusto. Y no digo que hay que reprimir las cosas, digo que hay que como trabajar las cosas. Eh, y por eso yo critico muchísimo y seré aquí el totalmente desquerido, como lo digo, pero esa cantidad de identificaciones que salen y que se generan nuevos géneros, no es precisamente en parte eso y es también una forma de simplemente exhibirse a partir de nuestros deseos sexuales, cuando en realidad nos estamos reduciendo a la sexualidad y por supuesto el ser humano es mucho más que eso. claro, por supuesto. Mira, ahí hay un punto muy importante. Y es que como ya lo habíamos dicho, pues según Lacan, el ideal del yo pues es ligado netamente al deseo del otro y a las necesidades del entorno, por así decirlo. Digamos que la construcción de esquemas de belleza propios, eh, dentro de mi perspectiva, no existen. ¿A qué punto? Porque siempre vamos a tener ciertas influencias que nos llevan a pensar, aunque sea de que la pestaña tiene que estar crespa, aunque sea lo mínimo, porque
eso hace parte de un proceso de observación al medio. Es imposible que nosotros vivamos aislados del medio sin que éste nos influya de ninguna manera. Siempre vamos a tener, digamos, como esa influencia. Algo que tú hablas aquí, digamos, que está íntimamente relacionado con el ideal de belleza y con todo el tema de la belleza específicamente enfocado a la mujer. Digamos que cuando nosotros hablamos de que la persona está como en esa persecución del ideal del yo, ¿sí? Lacan, por ejemplo, muestra mucho de que la persona quiere constituirse a partir del otro, ¿sí? Y de crear tener esos objetos parciales causantes de deseo, es decir, los esquemas de belleza que conocemos. ¿Y esto por qué? Porque de alguna u otra manera, y esto es un aspecto muy importante, es que el desarrollo de por sí, cuando la mujer nace y está creciendo, el desarrollo de por sí culturalmente va haciendo a la mujer hermosa, o por lo menos la va haciendo mucho más estética, ¿sí? Siempre desde niños estamos más pendientes del peinado, de las trencitas, de las... ¿Por qué? Porque siempre el desarrollo y la cultura y desde la crianza de nuestros padres, pues aprendemos de que la mujer debe ir haciéndose hermosa para tener una complacencia consigo misma, para tener una seguridad, ya cuando nosotros estamos hablando de esos cánones internos, pero mira que eso tiene una implicación a nivel cultural. Y Freud lo dice de esta manera, lo voy a decir así literal, dice, la mujer tiene la belleza porque así puede resarcirse de la atrofia que la sociedad le impone. Y de alguna u otra manera, la mujer puede, mediante la belleza constituye un canal, ¿sí? Para que ésta pueda resarcirse de esos defectos, debilidades culturales que se encuentran en la mujer por la sociedad. O sea, la belleza es, se puede implantar en muchas sociedades como una mujer débil, como una mujer pues que tiene, digamos, unos defectos culturales que ya hemos venido tratando o venido conociendo todo el mundo, pero que de hecho las feministas pues están que luchan contra eso, pero de alguna u otra manera la mujer siempre será la tierna, siempre será la bonita, siempre será la estética. Entonces ahí es como un canal de... Ahí tocas un punto importante, Paola, y es que me llama mucho la atención porque mencionas el asunto de ciertos grados de feminismo, de ciertos grupos del feminismo, y hay como una lucha que a veces no se entiende, a veces no se entiende porque un reconocimiento por la mujer, por lo femenino, pero también eh, se quiere, no digamos infravalorar, pero no darle el reconocimiento a ciertos procesos culturales por el hecho de que son construcciones sociales, cuando en realidad también están haciendo otra construcción social al proponer otra cosa, ¿no? Todo en ese sentido es otra construcción social. Pero el punto es que en últimas también no es debatir con ciertas cosas que son nocionales, que son impropias de lo femenino, y que tiene su propia forma de cautivar y de generar todo un ambiente cultural. Es decir, por ejemplo, la pelea por la maternidad, pues es cierto que no todas las mujeres quieren ser madres, pero es precisamente una potencial tan distintivo dentro de la especie que por eso se le valora. No es a veces también eh, pues no sé, es no sé, es batallar a veces contra lo evidente, ¿no? Sí, sí, por supuesto, por ahí hay varios comentarios que nos están Sí, enviando. sí. Voy a pasar esos comentarios. Veamos esa pregunta y veamos a ver. Y vamos a los comentarios ahora. Bueno, básicamente digamos que esos conceptos de belleza y esos conceptos también de feminidad, porque claro, cuando nosotros hablamos de la maternidad, pues hablamos 100% de la feminidad y de la idea de familia y todo, pero digamos que de alguna u otra manera eso se ha venido transformando. Por eso te decía, en muchas ocasiones el tema de la belleza femenina también es porque la mujer tiene que ser esa figura estética, esa figura de mostrarse,
de dar como, digamos, la cara ante una sociedad. Antes, por ejemplo, si nos vamos a mucho tiempo atrás, la mujer siempre era la que mantenía una relación, la que mantenía un vínculo familiar y la que luchaba porque ese vínculo no se quebrantara a pesar de cualquier situación. Entonces era una mujer que soportaba, que tenía gran, De digamos, aguantar muchas veces eso, sí. Soportar eso a veces. sí, soportar, básicamente soportar y también llevar una vida de una imagen, ¿no? De una apariencia. Y mira que, por ejemplo, culturalmente, acá en Colombia todavía se ve mucho, muy fuerte el tema de cómo la mujer debe proyectarse ante los demás. Cosa que, por ejemplo, Ujú. que tengo la experiencia de haber vivido en Europa y que vivo en Europa, pues me doy cuenta que esa imagen de mujer recatada y de mujer digna, pues realmente no, o sea, tú eres lo que eres y no puedes cambiarlo y lo haces como viene. Bueno, Y no hay y un, ¿sí? ahí viene algo que me hace pensar, y es que al principio lo mencionabas, yo creo, no empleaste directamente este término, pero es que simulamos cosas para poder mantenernos a flote dentro de la sociedad, ¿no? O sea, desde nuestra interioridad simulamos ser tal cosa y eso nos permite mantenernos a flote. Eh, la Nos permite, belleza, sí, pero la belleza, ahí el lío estaría, ¿la belleza estaría en esa simulación o estaría o en ese proceso interno? bueno, yo creo que la belleza tiene, digamos, un enfoque hacia el otro, ¿sí? Hacia poder cumplir con un esquema cultural, pero también hay una satisfacción interna en el sentido de que yo puedo ser reconocido y puedo ser reconocido. Ujú. Esa puedo ser objeto de deseo, puedo ser deseado sexualmente, puedo ser eh, cuando yo estaba realizando mi tesis, entrevistamos a una chica que es, pues tiene mucho de su canon de belleza establecido y se ha recurrido a muchas cirugías estéticas. Y hablábamos y ella decía, no, es que a mí me gusta simplemente que me miren, que me Sí, admiren, sí. pero no que me toquen ni nada, solamente que me admiren y me miren. Entonces es como ese objeto allá lejano, pero que es digno de reconocimiento y eso también enaltece el ego de la persona. Sí. Dice Carlos acá, Carlos Humberto, todos tenemos gustos, procesos de gustos por la belleza y algo de narcisismo. Tenemos patologías variables, pero con grados de perversidad. Sí, yo creo que todo el mundo es perverso a su manera de en alguna cosa. Para cómo lo presenta y cómo lo expresa es otro asunto. JEASI 75. Todo aquello que trastoca al otro, la política incorrecto, es como se va configurando la perversión. Lo que al otro le genera conflicto me genera placer. Es ahí donde se evidencia la renegación. Lo que al otro le genera conflicto me genera placer. Y eso es una gran... Sí, pero en parte el sadomasoquismo no está allí en eso. Bastidas, bienvenido por acá. Y continúa acá, ¿no? Continúa con la idea. Es decir, el perverso conoce cómo se configura el cuerpo social y obviamente su moral y norma, pero internarse en ese lenguaje de quebrantarlo es lo que genera placer, es la renegación. Ya, entendí a lo que se refiere con la renegación. Sí. Ya, repito, el perverso conoce cómo se configura el cuerpo social y obviamente su moral, pero internarse en ese lenguaje de quebrantarlo es lo que le genera placer. Continúa acá, dice, reconozco lo que se juzga, es una cita, porque está entre comillas, reconozco lo que se juzga como bueno y malo, pero lo trastoco. Es la manera de dar prioridad a su narcisismo. Bien, interesante esto. Un saludo a Juliet también, que acaba de llegar. Bueno, Paola, y casos concretos que hayas visto, mencionaste ahorita uno de una chica, y qué otros casos particulares vimos. Y te comento eso porque es que a mí, bueno, está bien teorizar y pues, toca hacerlo, y es muy chévere, pero uno encuentra cosas tan particulares y uno siempre tiene una idea muy particular, uno tiene su estética de gusto, de este tipo de mujeres me gustan, estas no, estas me agradan,
todos tenemos nuestros grados, pero hay casos muy particulares y sobre todo porque yo soy un amante, aunque no lo practique y no tenga eso, pero me encanta la gente que le gustan las cosas totalmente estrambóticas, loas, como queramos decirle, salidas de tono, o sea, todo lo más kitsch, lo más extraño, y hay una gente que le gusta eso y lo ve bello, ¿ya? A mí me llama mucho la atención cierta gente que le gustan ciertas pinturas muy extrañas, muy raras, y ven belleza en eso. Y así mismo, y he visto y he encontrado gente que personalmente se realizan y encuentran bello imitar personajes, incluso de un modo no artístico, sino ridículo, ya rayado en el ridículo, y lo ven como algo fascinante y encuentran belleza en eso. Bueno, pero el punto es para preguntarte, ¿encontraste tipos de personajes muy distintos, con gente que tiene ideales de belleza totalmente distintos? Obviamente sin mencionar nombre, no vamos a mencionar Pepito Pérez, pero sí, me imagino que hay todo tipo de personas y encontraste ya que Mira, hablaste, por ejemplo, de esta chica. voy a hablar de una experiencia muy particular que me pasó hace poco. Resulta que, bueno, con unos amigos alemanes, en una ocasión me enviaron una encuesta, ¿sí? Estamos hablando de una encuesta que se realizó a nivel mundial sobre el tema de elegir el abdomen de belleza preferido. Y entonces Ujú. ponían fotos de abdómenes de mujeres y pues nosotros elegíamos de alguna u otra manera el preferido. Al final de elegir el preferido, podíamos ver cuál era la votación, por así decirlo. Me pareció increíble, me pareció un estudio súper interesante porque lo hice yo y lo hice con varias amigas y miramos cómo, por ejemplo, el abdomen preferido para las mujeres era un abdomen súper plano, o sea, marcadito y todo pues como esos cánones que nos han impuesto. Sí, Y increíblemente luego cuando se veían las estadísticas veíamos que los hombres elegían abdómenes totalmente diferente a lo que nosotros como mujeres habíamos escogido. sí, Elegían el abdomen con rollitos e incluso abdómenes bastante voluptuosos, bastante grandes, que uno diría pues no están dentro de los cánones y eran los favoritos, o sea, estamos hablando de un 80-70% de los hombres de la población masculina votando por ese tipo de abdómenes y un 1%, un 4% votando por los abdómenes súper planos, súper marcados. Entonces ahí es donde nosotros decíamos, pero por Dios, o sea, estamos tan equivocadas sobre las preferencias en cuanto a la belleza, porque pues sí, sí, realmente... es bastante. Y mira que eso no, ese estudio que es muy interesante me parece que, o sea, da en clavo, yo te lo diría así, o sea, efectivamente no sería uno de mis favoritos, o sea, apuntándole no tomaría eso, e iría más hacia lo que la gran mayoría de hombres escogieron. Y a eso es lo que apuntaba con el Instagram, o sea, se ponen muchísimas fotografías de muchas mujeres que pues, se presentan y lo tenaz es que la mayoría no son del estilo de lo que uno preferiría, digamos, al menos yo. Y Claro, lo he preguntado con hombres y muchos dicen, no, a mí tampoco es que me gusten así, de tal manera, con ciertos ideales o cierto imaginario que nos han, pues, que se presentan, ¿no? claro, y Como es suelen que, presentar. por ejemplo, en este caso, yo hablaba con un chico alemán que él me compartió su resultado, su preferencia, y era justamente la preferencia menos favorita para una mujer. O sea, Ujú. y él me decía, mira, si tú me hablas a mí de qué es lo más presentable, yo diría que podría ser uno de los primeros, o sea, de los abdómenes marcados, delgados. Pero si tú me hablas de la novia perfecta, Claro. yo enmarcaría a este tipo de mujer por muchas razones, porque es más cómodo dormir con esta persona, porque tiene estas y estas características. O sea, llevando a ese punto de que, bueno, O hay sea, se otros... evaluaban más elementos, pues, o sea, no solamente el orden estético bonito y llamativo, ¿no? O sea, sino se consideran otra, otras cosas. incluso alrededor de lo que es la belleza, alrededor de lo que es el compartir con otra persona. Bueno, pero es interesante la respuesta de él porque vuelvo y parto de algo que te comenté antes. Es que una cosa es que alguien sea, y hago aquí la diferencia y tal vez la palabra no es la más adecuada, pero confundimos lo bonito con lo bello en realidad. Yo he conocido mujeres muy bonitas, pero realmente fastidiosas. O sea, que uno no quiere estar ni a metros, y pueden ser bellísimas.
como mujeres que tal vez no sean tan bellas, pero en últimas son hermosas, o sea, son bellísimas en una cantidad de cosas. Y uno termina valorando mucho ese tipo de cosas. Tal vez eh, eso también nos crea una dicotomía, una diferencia, o no sé cómo llamarle, entre lo que es físicamente bello, pero también lo que es, entre comillas, espiritualmente o anímicamente bello. E incluso Y afecta, porque mira que cuando hablamos de nosotros de algo relacionado con la atracción, porque cuando hablamos de la ujú, belleza, también hacemos referencia a lo que es ser atractivo y tener atracción sobre otra persona, hay un concepto muy importante y es que hay algo, hay, hay un atributo que es lo más atractivo para otra persona. O sea, lo que más enamora, lo que más se vuelve atractivo, lo que más importante es, e incluso esto viene desde un concepto instintivo, mira, ni siquiera tiene una concepción cultural, sino que es más instintivo. ¿Y qué es lo más atractivo para otra persona? La seguridad. Cuando tú te encuentras ujú, persona que es una persona muy segura de sí misma, muy que se cree las cosas sobre sí mismo o sobre sí misma, pues es una persona sumamente atractiva. ¿Por qué? Porque evolutivamente tú necesitas una persona fuerte en tu vida, ¿sí? ujú. Cualquier rasgo de debilidad, tú puedes conocer una mujer muy bella y hay mujeres que son muy bellas, hay hombres que son muy bellos, pero son muy inseguros. Y esa inseguridad sobre sí mismos en muchos aspectos que los lleva en últimas a querer ser más y más bellos. Yo conozco mujeres bellas, muy operadas, que son muy inseguras y que realmente Sí, es suplir ese vacío y esa inseguridad y que en últimas los llevan a no ser atractivos. ¿Por qué? Porque sí, sí, sí. de primera vista Desfigura por completo. pero no hay, son una muestra de debilidad humana. Entonces tú no quieres alguien que sea débil a tu forma de ser, a tu forma de Entonces, compartir. ahí no hay autorreconocimiento, ahí precisamente no se autorreconoce. No. Ahí es No, una no. para suplir esos vacíos y esa inseguridad que existe y se crea pues todo este ritual de belleza para poder yo resarcir y tapar esto, pero realmente sigo con esa inseguridad. Y ahí hay narcisismo. Narciso termina, por miedo al mundo, terminas viéndose a sí mismo y ahogándose en él, pues. Exacto. En últimas, Narciso como el personaje es no abordar el mundo y no salir y Y no quedarse solo mirando la laguna y no interactuar. Dice, complementa aquí a IC 75, dice, esto da entrada a repensar el concepto de belleza, o más bien reconocer al menos dos ópticas, una basada en los ideales, que era lo que te decía, los ideales o estándares socialmente estipulados, y por otro lo subjetivo, contemplado como bello, lo cual parte de una historia personal en donde sus figuraciones fundamentales toman sentido en una construcción de belleza. Sí, y eso es muy así, ¿no? Tan es así que hay muchos estudios en torno a eso. Una cosa es, bueno, lo que hemos dicho, lo que socialmente se dice que es bello, pero cuando se les pregunta a la gente en realidad quién le gusta o qué le gusta, y le dan la posibilidad de escoger, no, la gran mayoría de veces no está atado a lo que socialmente se dice, eso es, y lo del abdomen que tú dices claramente muestra de eso. Ahora, no sé hacia dónde apuntaba el estudio, pero ¿por qué el abdomen exactamente? ¿Había una intención de escoger el abdomen y era solo de mujeres? Sí, era solo de mujeres. O sea, realmente, digamos que el estudio apuntaba a darnos cuenta, digamos, cuál es el abdomen favorito o cuál es el esquema favorito de, porque el abdomen bueno, se puede hacer con otras partes del cuerpo. Creo que me decían que también habían hecho un estudio con el tema de los pechos y todo esto. Pero era como enmarcar el abdomen porque muchas veces las mujeres tenemos sobre todo nuestra primer barrera ante la belleza, pues es el tema del sobrepeso, del abdomen, de si estoy delgada, si estoy más que otros, ya otros aranceles van apareciendo, pero digamos que este es el punto de partida, entonces queríamos que se quería ver cómo era eso, cómo era esa percepción, qué es lo que los hombres muchas veces preferían, porque en Sí, últimas, sí, y hay es eso. un tema muy importante, y es el hecho de saber si ese deseo que yo tengo de tener el abdomen plano, de tener el cabello largo, pertenece a un deseo propio o pertenece a un deseo del otro.
¿sí? Porque ahí las mujeres y las personas siempre tendemos a confundirnos, porque no podemos responder eso, no podemos decir, no, muchas mujeres cuando nos preguntan por qué quieres ser bella, dicen, no, para sentirme bien conmigo misma, pero realmente ahí hay una confusión sobre ese sistema cultural que participa y ese sistema del Claro. otro jugador que participa también. A mí siempre me llama mucho la atención cada vez que hacen este tipo de estudios sobre partes del cuerpo que les parece más bello, me parece llamativo es que discriminen tanto al codo. Nadie piensa en la sensualidad del codo. Siempre lo dejan por allá. El pobre codo. Nadie piensa en el codo. Siempre es el hombro, el pecho, en fin, las piernas. Y no, y Hasta las mira, rodillas hasta las rodillas le ganan. hay partes súper estéticas que no, que no reconocemos. Sí, 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 efectivamente. Aquí, la vuelta de la oreja. Yo, por ejemplo, tengo un problema gravísimo, lo confieso aquí, ¿no? Y a mí, por ejemplo, me encanta la voz. O sea, si la voz no me gusta, no me gusta alguien. Punto. Puede ser bellísima, pero si no tiene una voz que me agrade, no. Bueno, las Eso es personas un... conectadas que pongan qué aspecto les gusta de Sí, la a otra persona, propósito. lo que miran. Hay otra cosa, por ejemplo, que no me gusta, me molesta profundamente y tiene que ver con el orden estético. No sé a ti qué te molesta, por ejemplo, o qué no te parece bello, porque no hemos hablado de eso a propósito, aunque no está entre las preguntas, pero detesto cuando comen y se oye. Me produce una cosa espantosa, que se oye masticar, es horrible. Las Y confesiones, la voz. ¿Cómo? sí, 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 las, no, yo hago yo puedo hacer mil confesiones, lo que pasa es que no son todos los programas. Bueno, ¿qué les gusta, verdad? Lo que dice a ver, Paola, ¿qué les gusta? por ahí Sería empieza, interesante comenzar. ¿qué les gusta? Eh, Mira, Esperemos a ver en qué nos escriben. Y dice que sea inteligente y segura de sí misma, la seguridad, sí, y la inteligencia, ¿no? Existe la sapiosexualidad, ¿no? El gusto por la gente inteligente. Bueno, ahí va una. Eh, Vamos esperando entonces también qué dice. Bueno, mientras tanto, mientras nos van dando más respuestas, más preguntas o más información sobre esto que acabamos de preguntar. Bueno, Paula, la pregunta aquí final y que yo sé que va a centralizarte exactamente en todo esto que has trabajado, y es una pregunta que ciertamente tiene muchas aristas, mucho de dónde trabajar, pero que sin duda, dado en el mundo en que vivimos y ya algo tocamos, pues sin duda está atravesándonos cotidianamente, y es el peso pues que los medios de comunicación, ¿cuál es ese peso eh, que los medios de comunicación han generado para influir sobre la construcción de la belleza, especialmente la de carácter femenino? Porque es que, y eso, la industria de la belleza, la cosmética, la misma pornografía, saben que el sobrepeso cae sobre lo femenino, o ese peso, pues, está allí. Entonces, ¿cómo lo has visto? ¿De qué manera? Y sobre todo, porque tú lo mencionabas, trabajaste sobre esa estética del narcotráfico y Colombia, para aquellos que lo sepan, y sabemos porque muchas de estas novelas se han exportado, pues hay un tipo de novelas que en un principio me parecieron bien que las hicieran porque evidentemente era parte de nuestra historia, pero ya exageraron y estas novelas sobre narcotráfico me parecieron ya excesivas, pero pues tristemente es parte de nuestra historia y en parte hay que mostrarlo, pero me exageraron mucho. Y ellos tienen, especialmente en este ámbito cultural, yo creo que cada sector social tiene sus ideales también de belleza, pero ahí tienen uno muy particular. ¿Qué fue lo que encontraste? ¿Cómo todo esto bueno, influye en esa construcción de la feminidad? bueno, hay algo muy importante aquí a tener en cuenta y es el tema de la narcocultura, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la narcocultura, como se ha instaurado, por lo menos en el narcotráfico colombiano, dentro de muchos estudios se ha evidenciado que la narcocultura se caracteriza por la opulencia, el derroche, el lujo, la exageración, la extravagancia. Y digamos que en esos puntos también se emerge el ideal de belleza femenino. ¿Por qué? Porque la figura femenina que se ha incurrido, ya saliéndonos, digamos, del fenómeno del narcotráfico, relacionada y ligada a la atracción, ¿sí? Es considerada como un ideal
y se consigue mediante la transformación del cuerpo. Sí, muchas veces mediante la transformación del cuerpo. El narcotráfico y después del fenómeno del narcotráfico, las cirugías estéticas tuvieron un auge grandísimo porque nos ayudaban a crear ese ideal colectivo que ha tenido múltiples influencias, ¿sí? En este caso, pues vamos a hablar de narcotráfico un poco, marcando un prototipo de belleza esperado, que aunque las mujeres no se marquen dentro de ese esquema o hagan parte del fenómeno del narcotráfico, pues se ha difundido, digamos, ese esquema de belleza femenino por medio de diferentes telenovelas, programas televisivos, todo lo que, digamos, nos muestran de cómo es el imaginario social y cómo son esos capos del narcotráfico y cuáles son las características físicas de las mujeres que los acompañan. Y también que Sí, está hablando, aquí hay algo muy importante y es que en la narcocultura se habla de relaciones de poder y de alguna u otra manera la mujer también se constituye como un instrumento de poder, de éxito, de lujo, de mostrar y demostrar ante sus socios, su círculo social, cuál es, digamos, su poder adquisitivo. Entonces, el que tuviese la mujer claro. con más grande, la cola más grande, el cabello más largo, pues constituía también una forma de opulencia, de lujo y de mostrar poder y riqueza ante los otros. Mira que hay una, y eso es lo que a mí me hace mantener una tesis que lo comenté en un video sobre 15 temas a debatir con el feminismo, y es que yo divido yo hago la división entre el patriarcado y el machismo, y es que no siempre, o sea, el machismo es más antiguo, pues es mi idea, y no siempre está a la par con el patriarcado. O sea, puede haber elementos patriarcales en una sociedad que no necesariamente impliquen un machismo negativo, un machismo donde la mujer se por debaje, y en el contrario exista un machismo positivo donde la mujer se le exceda en atributos positivos y la carguen de un drama metafísico muy tenaz. Eh, ¿Y por qué menciono eso? Porque hay culturas, por ejemplo, pocas de las pocas matriarcales que hay, donde hay un mandato de las mujeres, y aún así existe el machismo. Existe el machismo porque en este tipo de sociedades, precisamente por ser las mujeres las que gobiernan, el que las tiene como hombre, pues es el más berraco. El que las logra sexualmente dominar, pues es el mejor. Y siguen existiendo los comentarios machistas. Y parte mucho eso precisamente del potencial y del ideal y del trofeo que volvemos a las mujeres en cualquier orden de cultura muchas veces. Uh ¿Ya? -huh. Bueno, y también, de hecho, también se ha hecho con los hombres de alguna otra manera, pero la visibilidad fuerte está allí en ese impacto. Y en el mundo del narcotráfico es clarísimo la manera en que se crea este imaginario y estas ideas. Cuando uno ve los videos, por ejemplo, de música popular, y es que es así, o sea, no es que el video invente una situación, sino que efectivamente es así. Y uno ve un poco de niñas montadas en una camioneta y es que les encanta. O sea, cuando uno va, eso Sí. es una cosa que les encanta. ¿Ya? Entonces ahí es donde está eso, es imposición, pero también les gusta. Y se continúa y no se reflexiona sobre eso. Exactamente. Y digamos que hay una influencia grande, como lo decías tú, de los programas televisivos, y eso pues se transfunde a las mujeres en lo que sería un símbolo de belleza, ¿sí? Y Sí, digamos, los humanos en ese punto constituyen pues un anhelo y un deseo que se desea a través de los otros. Y en este caso pues es el ideal de belleza que se transfiere por los medios de comunicación, las relaciones culturales, incluso integrando elementos inútiles biológicamente, porque qué más inútil que operarse, qué más inútil claro. biológicamente que una prótesis que ponerse X o Y cosa. Entonces, en este punto, pues, se generan esas relaciones culturales que te llevan a tomar esas decisiones prácticas que incluso transgreden tu propio cuerpo o tu propia biología, por así decirlo. Sí, y eso es un punto interesante, ¿no? Porque volvemos, y ya no es autorreconocimiento, es narcisismo y transgrede eso que estás diciendo, ¿no? Su propia biología. En términos evolutivos, eso no tiene, es lo que tú dices, no tiene nada que ver ahí. Sí, claro, en términos... Dice, sí, sí, no, nada que ver. Dice Carlos, somos seres sexuados y durante muchos años la mujer se ha vuelto una adquisición. Sí, se ha vuelto un trofeo en ese sentido.
Digamos, otro aspecto importante ahí relacionado con los medios de comunicación y la cultura, y hace referencia a nuestro primer medio de comunicación, y era lo que mencionaba anteriormente, y es la identificación con nuestros padres. Y es cuando nosotros empezamos esa identificación primaria, como la menciona Freud, que es cuando nosotros, los niños empiezan a imitar los comportamientos de su padre. Y muchas veces las niñas también, como ya tenemos culturalmente entonces empezamos a imitar los comportamientos de nuestra madre y ahí también se inicia la belleza del sujeto y le da la importancia que esto va a tener en su vida, así como la elección del vestuario, las tendencias de la ropa, que ya ahí cuando hablamos de eso, pues ya estamos Bueno, hablando de consumismo. pero tú lo mencionabas ahora y dijiste, bueno, vamos a hablar del vestuario. ¿Qué habría que hablar de eso? Por ejemplo, el auge y la fuerza cultural que tienen y la industria que hay detrás de todo eso, no solo en la industria textil en sí, sino también en todo el trabajo que hay gente que promueve, ¿no?, el buen vestir, y que me parece importantísimo, me parece uno de los temas más interesantes. Pero, mm, pero ¿qué hay detrás también de eso? Porque es que la belleza no solamente se sostiene sola, también hay que acompañarla con todos estos elementos, ¿no? Sí, claro. Digamos que esto también está muy relacionado con el sistema del lenguaje, o sea, porque nosotros de alguna u otra manera dentro de nuestro círculo social vamos creando esquemas de modas, de belleza, de atuendos, de atuendos y de cosas que de alguna u otra manera enmarcan más nuestros atributos y siempre estamos pensando en cómo nuestra ropa también tiene que ayudar a que nuestros atributos pues salgan a la luz, ¿sí? O se Ujú. puedan hacer visibles. Y esto para mí constituye un canal de comunicación y de interacción entre el otro y uno, porque son todos esos atributos visuales, ¿sí? O sea, yo creo toda mi estética para tener un atributo visual y que en últimas eso me permita obtener reconocimientos verbales, ¿sí? Y para eso creo los rituales de belleza, la compra de ropa, los procedimientos invasivos, ¿sí? Y pues estoy generando un atributo visual para poder tener un reconocimiento verbal, que en últimas es lo que se busca. Claro, claro. Sí, es cierto, y ahí hay todo ese proceso de expresarse así a través incluso del vestuario, y lo dices muy bien, es un lenguaje, que utiliza unos códigos desde el vestuario, los colores, el diseño, la marca, para expresar todo lo que quiere pues transmitir y quién es también o quién se supone que es. Paola, te agradezco, bueno, ya se nos va acabando el tiempo, pero te agradezco muchísimo, ha sido una charla muy agradable. Y te invito a ti y a todos los que están aquí y nos siguieron y aquellos que no nos pudieron seguir por tiempo, por alguna cosa, que esta charla va a quedar ya, yo inmediatamente la subo a mi canal de YouTube que se llama Paulo y sus mundos. Si la vieron incompleta, si llegaron tarde o se la quieren recomendar a alguien más, pues ahí va a quedar en Paulo y sus mundos en YouTube, donde voy subiendo ya inmediatamente los capítulos. Paula, mil gracias. Espero también invitarte en otra ocasión aquí a quienes han repetido, o sea que invitada también. Gracias, Eh, y sí. gracias a todos los que participaron. No nos quisieron decir no era para hablar de parafilias, atención, era nomás decir que les gustaba. Sí, todos asustados. Los asustaron, ¿no? No, yo eran cosas así sencillas. Entonces, muchas gracias a todos, espero que les haya encantado. A mí me encantó mucho, hablar siempre con Paula es muy chévere, muy agradable. Y siempre conversamos muy chévere porque me cuenta cosas, aprendo mucho y tenemos muchos temas, de hecho, también para seguir conversando, Paula. Claro que sí, lo vamos a seguir haciendo. Bueno, vale, perfecto. Gracias a todos, los espero la siguiente semana donde voy a trabajar el tema que he titulado así, el error de la espiritualidad tal y como ha sido entendida, donde les voy a explicar por qué y de una manera muy didáctica, de algún modo, hemos inflado muchísimas palabras y las hemos no solo malinterpretado y no las hemos puesto en su lugar,
Y la palabra espiritualidad es una palabra que le hemos crecido mucho. ¿Y cuál debería ser la manera en que debemos entender esta palabra tan poderosa, tan interesante, pero también tan dañina cuando no se sabe poner en su lugar adecuado? Entonces, Así es. la próxima semana, el error de la espiritualidad tal y como ha sido entendida. Muchas gracias a todos, espero que estén muy bien y muy buenas noches. Ya saben, queda esto en el canal. Chao, chao. Gracias, Paola. Chao.